Flor y Canto presenta. Número 411 del Compendio del Catecismo. ¿Cómo asegura la sociedad la justicia social? La sociedad asegura la justicia social cuando respeta la dignidad y los derechos de la persona, finalidad propia de la misma sociedad. Esta, además, procura alcanzar la justicia social vinculada al bien común y al ejercicio de la autoridad, cuando garantiza las condiciones que permiten a las asociaciones y a los individuos conseguir aquello que les corresponde por derecho. Bueno, ¿cuándo podemos decir, ¿no?, que existe una situación de justicia social? Aquí, este es un país, este es un contexto en el que hay una mínima justicia social. Cuando se asegura, cuando está asegurado, están aseguradas las condiciones que permiten a las asociaciones y a las personas que puedan conseguir lo que es debido por naturaleza y por vocación. O sea, cuando el contexto social les asegura que tienen, no cuando se lo da todo hecho, no es cuestión de que nos lo den todo hecho, sino que nos permitan desarrollarnos, ¿no? Una situación de justicia social es aquella en la que se le permite a alguien crecer, sin estar discriminado, ¿no? Vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? En un lugar en el que no existiese acceso a los estudios universitarios, ¿no?, dependiendo de la condición económica de cada uno, pues obviamente si la enseñanza no es accesible a todos, sino únicamente dependiendo de su situación económica, entonces no es un lugar en el que haya una justicia social, O si, por ejemplo, en un país no existen zonas, lugares, barrios en los que hay un índice de delincuencia increíble, ¿no?, con una inseguridad ciudadana que condiciona la vida de las personas y no les permite, ¿no?, pues salir en libertad a la calle y asociarse y ayudarse unos a otros, ¿no? Y eso obviamente es un sistema, es una situación de injusticia social. Y si, por ejemplo, pues en un país, en un lugar, pues uno no tiene acceso, ¿no?, a la información libremente, sino que los medios de comunicación, pues dependiendo de la ideología del gobierno, pues son censurados o no son censurados, obviamente eso no es una situación de justicia social. Y si, por ejemplo, se está en un lugar, en un sitio en el que las concesiones de las frecuencias radiofónicas, en vez de hacerse, ¿no?, pues equitativamente, pues las administraciones conceden las frecuencias televisivas o radiofónicas, pues se las dan a aquellos que conjugan con sus intereses económicos o ideológicos, pues no es podríamos poner muchísimos ejemplos en los que se mostraría en la práctica lo que hemos dicho que es el punto de partida, ¿no? El punto de partida es que para que en un lugar, en un entorno, pueda decirse que hay justicia social, se tiene que asegurar que existan las condiciones que permitan que todas las personas, todas las asociaciones puedan alcanzar, pues lo que entienden que es su vocación de vida, eso que les es debido por naturaleza. Bien, para que esto sea así, para que se den esas condiciones, hay que partir de lo básico, ¿no? Y aquí dice que eso básico es respetar la dignidad y los derechos de la persona. La dignidad de la persona es inalienable. Y entonces la justicia social tiene que partir de reconocer tal cosa. Y para poder reconocer que la dignidad de la persona humana es inalienable, que no es una concesión graciosa o generosa de ningún gobierno, no, que esa dignidad inalienable es anterior, ¿no?, al reconocimiento de ninguna autoridad. Esto solamente se puede conseguir partiendo de la dignidad trascendente. Si uno no reconoce una dignidad trascendente, qué peligro, porque entonces serán pues determinadas, ¿no?, poderes los que
conceden graciosamente, gratuitamente la dignidad, el derecho, ¿no? El derecho a vivir a la justicia. No, no, no. No proviene de ninguna autoridad humana, sino que es inherente, es algo inalienable. Parte, o sea, está fundado no en ningún reconocimiento político, sino en la dignidad trascendente del ser humano. En una de las encíclicas de Juan Pablo II, Sollicitudo Rei Socialis, se dice: la defensa y promoción de la dignidad humana nos han sido confiadas por el Creador. Vamos, que viene de Dios, viene de Dios. La dignidad del hombre no la ha otorgado ninguna autoridad a la que tengamos que estar agradecidos por ello. Partiendo de ahí, pues así nos podemos reconocer unos a otros, ¿no? Con esa dignidad, reconocernos con esa dignidad. Dice Gaudium et Spes, en el punto 27, dice: cada uno, sin ninguna excepción, debe de considerar al prójimo como otro yo, cuidando en primer lugar de su vida y de los medios necesarios para vivir dignamente. Reconocer en la otra persona a alguien con la misma dignidad, ¿no? de la que nosotros hemos sido revestidos. Bien, del reconocimiento de esa dignidad se derivan el reconocimiento de los derechos, porque claro, y repito, como la dignidad no viene de ningún reconocimiento político, los derechos de las personas tampoco vienen de un reconocimiento político. Los derechos de las personas son anteriores a las sociedades que los reconocen. Más bien, las autoridades no son las que conceden los derechos, sino que son los derechos los que fundan la legitimidad de la autoridad. Esto es importante, y lo repito, no son las autoridades, los regímenes políticos, los que conceden o otorgan los derechos, ¿no? O los fundan, no. Más bien son esos derechos inherentes a la propia persona que ha sido creada por Dios los que fundan la legitimidad de la autoridad. Bueno, si esto cabe decirlo de todos los seres humanos, esa dignidad inherente, inalienable, pues si cabe decirlo de todos los derechos de todos los seres humanos, pensamos también que existe un deber de mayor proximidad y tutela a quienes son más vulnerables. Los más vulnerables, por ejemplo, un niño concebido y no nacido, un discapacitado, un anciano. Estamos llamados a tutelar de una manera especial los derechos inalienables de estas personas.